clase de hoy. A ver, estamos con la mitad del curso. 22 compañeros exactamente. Ustedes seguramente se han enterado de que ya se aprobó en Consejo Universitario la disposición respecto a las clases virtuales. Ya, y esta tarde me parece que hay consejo facultativo y seguramente tomarán una decisión similar para que a partir de ese documento ya se tenga un poco más clara la figura, ¿no? A ver, fundamentalmente, ¿a qué me refiero? Y lo que decía a un principio, estamos con la mitad del curso y la otra mitad no está, ¿no? Conocemos también de que hay algunas limitaciones en algunos compañeros, pero deben ser unos cuantos, digo yo. Sin embargo, a partir de considerar ese documento al que me refiero, ¿no? De que esté reglamentado las clases virtuales, vamos a tener que considerar seguramente algunos temas como las prácticas, por ejemplo. Como ustedes han visto hasta esta parte, si bien hemos dado algunas prácticas, algunos ejercicios, no hemos exigido la presentación de las mismas, y me parece que está en sala Alejandra, que es nuestra ayudante. Quisiera que tome en cuenta, pero además que nos ayude en esto. Vamos a aplicar ese reglamento, ¿no? Seguramente ustedes tienen, por ejemplo, materias del sistema semestral. Conozco de manera extraoficial de que esto se extiende hasta el mes de agosto, que no es precisamente la materia, porque la materia de administración financiera es anual, ¿no? Ya para tomarlo en cuenta. El otro tema, lo hice referencia desde un principio. Sí, para ser admitidos en la clase tenemos que entrar con nombre y apellido. Y el otro tema que me parece importante, intentaremos ser puntuales, ¿no? Porque en pleno desarrollo de la clase es un poco incómodo ir admitiendo, un poco que perjudica el desarrollo de la misma clase. Como les había comunicado vía WhatsApp, ¿sí? Hoy día sería una clase participativa. ¿En qué sentido? O sea, me gustaría conocer la percepción de ustedes respecto a lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente en lo que se refiere al avance del último tema, flujo y presupuesto de fondos. En el último tema, ¿sí?, hemos avanzado hasta la elaboración del estado de flujo de efectivo. Para llegar a esa última instancia que nos permita elaborar ese estado, hemos seguido un procedimiento, como se dice comúnmente, paso por paso, para que se entienda de la manera más sencilla posible. Esa es la intención, ¿no es cierto? Esa es la intención. Pero hasta el momento, por lo menos, no hemos visto, desde mi punto de vista, si se me está recepcionando como quisiera que sea. He intentado siempre, fundamentalmente en las clases presenciales, de que se entienda de la manera más sencilla posible, ¿no? De que se entienda de la manera más sencilla posible. Porque si lo entiendes así, vas a ser capaz de resolver ejercicios o prácticas tomando en cuenta lo que he mencionado, porque si no está claro, se van a generar algunas dificultades, digo yo, ¿no? Y eso evidentemente va a repercutir en los exámenes, ¿no? Seguramente va a repercutir en los exámenes. Por eso es importante conocer, ¿no?, el criterio de ustedes. Y en esta clase un poco que vamos a recordar, vamos a ver si realmente me están entendiendo o no me están entendiendo, y para eso vamos a tomar en cuenta el tema de flujo de efectivo, ¿ya? A ver, Hugo, me gustaría conocer su opinión. Tapia, a ver. ¿Me está escuchando, Hugo?
No quiere Sí, licenciado, participar. se le escucha. A ver, ¿algún comentario? Por si acaso no estamos grabando, como esta clase es participativa, no estamos grabando por si acaso, ¿ya? ¿Cuál es su criterio al respecto, Hugo? A ver, me gustaría conocer. ¿No hay ningún comentario? Perdón, licenciado, ¿criterio sobre qué? Sobre esto que hemos hablado, o sea, ¿ha leído, por ejemplo, el tema que hemos desarrollado? ¿Cómo lo ha entendido? ¿Cuáles son las dudas? O sea, de eso se trata, o sea, eso es lo que intento hacer hoy día, ¿no es cierto? A ver, ¿qué puede hablarnos sobre el flujo de fondos? Que es la primera parte, porque la otra parte corresponde al presupuesto de efectivo, presupuesto de fondos. Y eso lo vamos a ver posteriormente, pero sobre lo que hemos avanzado hasta el estado de flujo de efectivo, ¿cómo ha percibido usted? O sea, ¿le entiende, no le entiende? ¿Cuáles son sus dudas? O si tiene un comentario al respecto. Eso me interesa conocer. Sí, licenciado, se entiende. Hasta donde yo lo he leído, el flujo es todo movimiento de efectivo que tiene la empresa, la organización. Y estos flujos se pueden dividir en tres flujos de operación, que son todos los flujos, o sea, todos los intercambios de dinero que la empresa hace para la producción a lo que se dedica. Los flujos de inversión, que serían para, ¿cómo se podría decir? Para aumentar la maquinaria de la empresa, comprar un nuevo espacio, ¿no? Para invertir a futuro. Y el flujo de financiamiento resulta del financiamiento del pasivo y el capital. Muy bien. Se nota que ha leído. Se nota que ha leído. Correcto. Todo lo que ha mencionado es correcto. Justamente basado en lo que ha mencionado Hugo, ¿sí? Yo les he enviado unos ejercicios, lo llamaremos así, unos ejercicios que nos van a permitir aplicar lo que de alguna manera ha indicado Hugo, ¿no? A ver, cuando yo decía, hemos seguido paso por paso para al final elaborar el estado de flujo de efectivo, ¿sí? ¿Qué hemos hecho en una primera parte? ¿Cómo hemos empezado ese desarrollo? Hemos tomado en cuenta dos balances que nos han permitido determinar aumentos o disminuciones, que está aquí en la primera parte. Ejercicios de flujo de fondos, en el inciso 1. Eso es lo que hemos hecho inicialmente, ¿no? Determinar aumentos o disminuciones. Esos aumentos o disminuciones, ¿para qué? Posteriormente, para clasificar en origen o aplicación de recursos, en origen o aplicación de recursos, o fuentes y usos de recursos, como lo llaman algunos otros autores. A ver, aquí. Efectivo, menos 100. Ha habido una disminución de una gestión con relación a otras. Para comparar o para determinar diferencia, necesariamente tiene que haber un año base que me permite esa comparación. Y en el ejercicio 2, más abajo ustedes tienen, por ejemplo, efectivo. 53.000 menos 31.000. Aquí tenemos una disminución. Aquí tenemos una disminución. En valores negociables se tenía 87.000, aquí tenemos 0. ¿No es cierto? Entonces, esto que tenemos en la primera parte, ha salido de esa comparación. Hemos llegado a determinar aumentos o disminuciones. Ese es el primer paso que hemos considerado para al final elaborar el estado de flujo de efectivo. Posteriormente, ¿qué hemos hecho? Hemos clasificado si corresponde a un origen o a una aplicación de fondos. ¿No es cierto? Pero a ver, en esta primera parte, ya. Antes, a ver, recordaremos lo que anotamos respecto a clasificar, ¿sí? Respecto a clasificar cuándo correspondería a un origen de fondos y cuándo correspondería a una aplicación de fondos. Cuando nos referimos a los orígenes de fondos, en otros términos, decíamos,
Eso significa aumento de efectivo. Por eso lo hemos anotado a caja bancos, porque no solamente es disponibilidad en caja banco, en caja de la empresa, sino también en la cuenta que puedas tener en el banco. Entonces, hemos anotado que hay origen de fondos cuando disminuye una cuenta de activo, y la excepción es el efectivo, también hemos explicado, porque el efectivo también es parte del activo. Pareciera haber una contradicción, pero eso es justamente lo que estamos analizando. O sea, cuando hay aumento, cuando hay disminución más bien de una cuenta de activo, hay origen de fondos, hay aumento, en otras palabras, y aquí lo estamos demostrando, o cuando aumenta una cuenta de pasivo. O sea, en esos dos casos podemos hablar de origen de recursos. ¿Cuáles han sido las fuentes para generar aumento de efectivo en otros términos? Y por el contrario, cuando hemos hablado de aplicaciones de fondos o usos de fondos, esto se da, decíamos, cuando aumenta una cuenta de activo y seguimos excepcionando el efectivo, sigue siendo la excepción el efectivo, y cuando disminuye una cuenta de pasivo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este aspecto, podemos responder a este primer ejercicio, o sea, con excepción del efectivo, por la explicación que hemos hecho anteriormente. A ver, en cuentas por cobrar, tenemos un aumento de más 700. Tenemos un aumento de más 700. A ver, Diego, ¿cuál sería su comentario sobre esto? Reitero, estamos considerando cuentas por cobrar con un aumento de 700. ¿Cuál sería su comentario? ¿Cómo analiza usted esto en el desarrollo que hicimos en el tema? Pero inclusive podíamos referirnos al tema anterior, al tema de análisis financiero. ¿Qué puede haber ocurrido tomando en cuenta este resultado en cuentas por cobrar? A ver, Diego, si me permite. Está Diego, ¿no? Sánchez. Sí, Diego Sánchez, a ver. A ver. En la pregunta 2, claro, esto no corresponde, son ejercicios diferentes el uno del otro, porque tenemos dos ejercicios en este. Aquí tenemos cuentas por cobrar 346.000 en la primera gestión y 528.000 en la siguiente gestión. Hay un aumento, una operación similar a la que estamos considerando. Aquí. ¿Cómo podríamos considerar esto? Y tomaremos en cuenta además lo que permanentemente hemos mencionado cuando me refería al activo corriente o activo circulante. ¿Qué contempla el activo corriente? Decíamos, el activo disponible más el activo exigible y más el activo realizable, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene que ser la pretensión de la empresa? Decíamos. En el activo disponible está caja bancos, todas las disponibilidades en general. En el exigible están todas las cuentas por cobrar. Y en el realizable están los inventarios, ¿no? Porque las cuentas por cobrar necesariamente tienen relación con los inventarios. Entonces, si tomamos en cuenta el objetivo principal de las empresas, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, ¿no? Eso significa, en otros términos, rotar el inventario lo más rápido posible, rotar las cuentas por cobrar lo más rápido posible y rotar el efectivo lo más rápido posible, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando, por ejemplo, no hay venta del inventario, ¿cuál es la posibilidad de la empresa en términos de tomar en cuenta lo que he mencionado anteriormente respecto a la rotación? Más rápida la rotación del inventario. Si no hay venta, en lo que está pensando seguramente la empresa es en vender a crédito. Y cuando vendes a crédito se incrementa evidentemente las cuentas por cobrar. Pero si no funciona el departamento de cobranzas, decíamos, habrá sido una buena decisión el vender a crédito sin que esto considere el objetivo principal de la empresa. Entonces podíamos analizar por ese lado. Ahora, ¿qué más se pregunta en el primer inciso, en el primer ejercicio? ¿Qué debemos hacer a partir de considerar esto que estamos analizando? Clasifique como origen o aplicación de fondos, ¿no?
y ahí aplicamos esa especie de fórmula a la que hace un momento me he referido. Pero además tenemos que clasificar si corresponde a un flujo de efectivo operativo de inversión o financiamiento, y lo ha dicho muy claramente Hugo. Cuando nos referimos al flujo de efectivo operativo o actividades operativas, en otros términos, considera la actividad principal de la empresa. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa comercial, la actividad principal de la empresa comercial es comprar y vender mercaderías. Entonces, ese flujo operativo tendrá que considerar ese aspecto fundamentalmente. Si nos referimos a una empresa industrial, a una fábrica, a diferencia de la empresa comercial, la empresa industrial primero tiene que producir, primero tiene que fabricar y obtener producto terminado. Entonces, las operaciones o el flujo de efectivo operativo considera necesariamente esa actividad principal. Entonces, esto que estoy mencionando nos va a permitir clasificar si es operativo de inversión o financiamiento. Pero para completar lo que decía Hugo, cuando nos referimos al flujo de efectivo de inversión, fundamentalmente nos estamos refiriendo a los activos fijos. ¿Qué considera un flujo? Ingresos y salidas de efectivo. Entonces, si consideramos o tomamos en cuenta los activos fijos, que están tomados en cuenta además en los flujos de inversión, habrá salida de efectivo cuando compras maquinaria, cuando compras equipo. ¿En qué momento habrá ingreso de efectivo? Si la empresa vende parcialmente algunos de sus activos, por ese lado vas a tener ingresos. Y cuando Hugo se ha referido al flujo de efectivo de financiamiento, lo ha dicho con claridad, se considera la parte derecha de esa igualdad. Y cuando hablo de igualdad me estoy refiriendo al activo igual pasivo más capital. Entonces, el financiamiento considera la parte derecha de esa igualdad. ¿Qué tenemos en la parte derecha? El pasivo más el capital o el patrimonio, se denomina así en el país. Cuando hablamos de pasivo, fundamentalmente el largo plazo, fundamentalmente. A ver, en esta operación, por ejemplo, o en este ejercicio, ¿ya? Si tomamos en cuenta que esto toma en cuenta a una empresa comercial, pero además consideramos su actividad principal, que es comprar y vender mercaderías, ¿sí? El efectivo evidentemente es parte de esa actividad principal, las cuentas por cobrar es parte de esa actividad principal, el inventario es parte de esa actividad principal. O sea, indirectamente ya estamos clasificando como flujo de efectivo operativo, porque esta contempla las actividades principales de la empresa. Pero además, a ver, aquí tenemos cuentas por pagar. Si la actividad principal de la empresa es comprar y vender mercaderías, puede haber comprado mercadería a crédito. Entonces, es parte de la actividad operativa. Cuando hablamos de gastos acumulados, fundamentalmente nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los servicios básicos. ¿Por qué se llaman gastos acumulados? ¿No? A ver, en cualquiera de los servicios básicos, hablaremos de manera específica de la energía eléctrica. El consumo de la energía eléctrica del mes de mayo del mes pasado, ¿cuándo lo pagan? Inclusive en cualquiera de los domicilios de nosotros. El mes siguiente o en meses posteriores, una vez que se ha realizado el consumo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que acumular, pues, tienes que acumular, ¿no? ¿Acaso no es parte de las operaciones de la actividad principal? Claro que es parte de las operaciones operativas, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos nos permiten dar respuesta a este primer ejercicio, ¿no? Nos permiten dar respuesta a este primer ejercicio. A ver, con la explicación que estamos haciendo, Oscar, hablaremos de dividendos pagados. A ver, ¿cuál es su comentario? ¿Cómo analiza usted esto? Y tomando en cuenta además lo que hicimos ya en el desarrollo del tema, ¿cómo analiza los dividendos pagados? A ver, considerando, a ver, esto más, Oscar, considerando si corresponde a un origen o a una aplicación de fondos, pero además, si lo vamos a clasificar como flujo operativo, flujo de inversión o flujo de financiamiento. Adelante, Oscar. Bueno, Licia, yo considero que los dividendos pagados son ya de toda la utilidad que adquirí la empresa, lo que uno está devolviendo, es decir, sería una salida de los fondos, porque está pagando los dividendos. Ya, aplicación, correcto. Ahora,
¿De dónde o en función de qué se pagan los dividendos? En función de las utilidades, dice. En función de las utilidades. Ahora, toma en cuenta lo que ha hablado, lo que dijo Hugo. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Como operativo de inversión o financiamiento? En este caso sería de financiamiento, dice. Correcto, pues, correcto. ¿No? Me alegra cuando se me entiende de la forma como quisiera que se me entienda. Le soy sincero. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Sí? A ver, Lisandra Encinas. A ver, vayamos con la depreciación. Vayamos con la depreciación. A ver, ¿cuál es su comentario sobre esta cuenta? Que también lo hemos mencionado en la anterior clase. ¿Qué dice Lisandra? Bueno, Lice, podría decirse que es la depreciación de algún bien de la empresa, que a medida que vayan pasando los años, entonces va disminuyendo su valor. Ya, ya. A ver, tomaremos en cuenta un aspecto básico en esto cuando hemos hablado del flujo de fondos. ¿Qué contempla un flujo de fondos? Decíamos, ingresos y salidas de efectivo. ¿La depreciación considera movimiento de efectivo? ¿La depreciación considera movimiento de efectivo? Esa es la pregunta. Sí, yo Entonces, ¿por creo. qué? Sí, adelante, Alessandra. Sí, Lice, contempla movimiento. O sea, Ah, ¿pagamos por la depreciación? no, perdón, no. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué incluimos? Y si ustedes toman en cuenta la primera hojita, en la explicación que hicimos respecto al flujo de caja, flujo de efectivo, cash flow, como quieran llamarlo ustedes, está tomando en cuenta la depreciación. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la razón? Y lo hemos dicho en esa oportunidad. Lo hemos dicho en esa oportunidad. A ver, hemos dicho que el flujo operativo o la actividad operativa considera la actividad principal de la empresa, pero además toma en cuenta el formato de un estado de resultados. Y en el estado de resultados se considera a la depreciación, independientemente de que no signifique pago, porque por la depreciación no se paga, te permite determinar el activo fijo neto, en otros términos, ¿sí? Y aquí estamos hablando, miren, en este segundo ejercicio de activo fijo neto, o sea, el valor incorporado del activo menos su depreciación, a eso se llama activo fijo neto, ¿no es cierto? Entonces, si la depreciación es parte del estado de resultados, ¿sí? Y el estado de resultados considera una comparación entre ingresos menos gastos, ¿cuál es la incidencia de la depreciación en ese estado de resultados? Es que disminuye la utilidad. O sea, la incidencia de la depreciación en ese estado de resultados es que disminuye la utilidad. Y si es que hay disminución de la utilidad, hay menos pago de impuestos. Y ahí está la explicación, pues. Ustedes en alguna materia, no sé en qué, posiblemente en proyectos, cuando proyectan flujos de caja, restan y suman la depreciación. La pregunta es ¿por qué? Y aquí lo estamos respondiendo, pues. Ese es el efecto que genera la depreciación. Claro, cuando muestras en el estado de resultados, restas al ingreso. Si estás restando al ingreso, eso significa menos utilidad. Y la pregunta es, ¿sobre qué se paga el impuesto? A la utilidad de empresas, el IUE, que se llama. Sobre la utilidad. Entonces, como tienes una utilidad disminuida, producto de la depreciación, pagas menos impuestos. Y eso se llama un flujo de caja oculto. ¿No es cierto? Esa es la razón del por qué la depreciación se considera como un origen de recursos, pero además es clasificado dentro de las actividades operativas, ¿no? A ver, Helen Mendoza, a ver, ¿qué puede hablarnos respecto a la deuda a largo plazo? Aquí hay una disminución similar al análisis como hicimos en los anteriores casos. ¿Qué dice Helen? A ver. Bueno, Licencia, se podría decir que la deuda que tenía la empresa ya una parte canceló y anda
que por eso disminuyó su deuda a largo plazo. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿es origen o aplicación? Toma en cuenta lo que está mencionando. Toma en cuenta lo que está mencionando. ¿Es origen o es aplicación? Había pago, evidentemente hay una disminución. Esto significa pago parcial o total de la deuda. Sí, sería Si hay salida aplicación. de efectivo, si hay pago. Sería una aplicación de fondos. Exactamente, es una aplicación de fondos. Ahora, clasificamos dentro del flujo operativo de inversión o financiamiento. ¿Dónde? A ver, está bien el análisis. A ver, completaremos esto. Sería en el de inversión. No, pues, cuando nos hemos referido al flujo de inversión, hemos dicho que fundamentalmente considera activos fijos. Y la deuda a largo plazo no es un activo fijo. A ver, se me ha grabado lo que decía Hugo, ¿no? Se me ha grabado lo que decía Hugo cuando se ha referido al pasivo más al capital. ¿De qué flujo estamos hablando? Del flujo de financiamiento. Flujo de financiamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Daisy, a ver, Daisy. La utilidad neta, Daisy. Daisy, ¿me está escuchando? No quiere participar Daisy. Eric, a ver, Eric Mamani. Eric. Sí, licenciado, buen día, lo escucho. Adelante, a ver, ¿cuál es su análisis respecto a la utilidad neta? Respecto a la utilidad neta. ¿Cómo respondemos? ¿Es origen? ¿Y dónde estaría clasificado? ¿En operativo, inversión o financiamiento? La utilidad neta sí es un flujo de origen, licenciado, y estuviera clasificado en, en el flujo de efectivo de financiamiento. ¿Por qué? Pero, a ver, dime. A ver, acuérdate lo que hicimos en la última parte, en el estado de flujo de efectivo. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de las empresas? Maximizar la utilidad, ¿no es cierto? Sí. Este es el objetivo. Mejor si es más de 600, ¿no es cierto? Entonces está dentro de la actividad o el flujo operativo, pues. Porque nos estamos refiriendo a la actividad principal de la empresa. Nos estamos refiriendo a la actividad principal de la empresa. ¿Sí? Sí. A ver. Yamil Guayani, a ver. Yamil Guayani. Sí, licenciado, aquí me encuentro, licenciado. La última. Adiciones al activo fijo. A ver, ¿cuál es su comentario? Adición. ¿Es origen, aplicación y si es operativo de inversión o financiamiento? ¿Y por qué? A ver. Sería una operación, licenciado. Porque mediante el activo fijo, adiciona un activo y por mediante este activo fijo, se genera mediante un largo plazo. No, a ver, no se ponga nervioso, A ver. A un principio hemos mostrado una especie de fórmula, lo llamaré así, cuando hay origen y cuando hay aplicación de fondos, ¿no? Y aquí estamos hablando de el aumento de un activo. ¿Qué pasa cuando hay aumento de activo fijo en este caso? ¿Es origen o es aplicación? Y ahí está la explicación. ¿Por qué? ¿Cuándo se da ese aumento? Ese es el tema. A ver, aplique eso, ¿eh? Cuando hay una mejora, licenciado, y un rendimiento. El rendimiento es otra cosa. El rendimiento considera necesariamente ingresos versus gastos. Ahí vamos a ver el rendimiento, si hay o no hay rendimiento. Pero aquí estamos hablando, o estamos viendo, con esta información, que ha habido incremento del activo fijo. Se han comprado mayores activos fijos. Hay mayor inversión aquí.
Y si eso es así, lo vamos a clasificar como origen o aplicación de fondos. ¿Qué dice? Aplicación de fondos, entonces sería licenciado. Claro, pues, aplicación. Y ahí está la aplicación de esa especie de fórmula que hemos anotado. Porque si hay incremento de la inversión en activo fijo, es que has adquirido. Y eso significa pago, significa salida de efectivo. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Dentro del flujo operativo de inversión o de financiamiento? ¿Y por qué? A ver. Sería financiamiento, licenciado, porque tendría mediante sería a corto plazo y a largo plazo, mediante un determinado tiempo, licenciado. Caramba, eso me hace pensar que usted no ha leído nada. ¿Cómo va a decir financiamiento si hace un momento decíamos que cuando nos referimos al flujo de financiamiento, fundamentalmente considera el pasivo y el capital? Y aquí estamos hablando de activo fijo. No tiene nada que ver el uno con el otro. ¿No? No tiene nada que ver. O sea, en la clasificación de flujo operativo, operaciones o actividad principal de la empresa, flujo de efectivo de inversión, activos fijos, y ahí está la respuesta. Y cuando nos referimos al flujo de efectivo de financiamiento, nos estamos refiriendo en otros términos a la estructura de financiamiento que tiene la empresa. Y nuevamente voy a recurrir a esa igualdad, activo igual pasivo más patrimonio. Decíamos, en el activo está toda la inversión de la empresa. ¿Y cómo es que obtiene esa inversión? Por el lado derecho de esa igualdad. Es que hay aporte de los socios, de los dueños, de los accionistas, y cuando eso no es suficiente, recurre a un pasivo. El financiamiento está en el lado derecho de esa igualdad. ¿No es cierto? Entonces, ya nos queda muy poco tiempo. A ver, hablaremos de algunas consideraciones generales y un tanto repetir lo que decíamos en un principio. Yo les voy a pedir a los compañeros, a los que no participan de las clases, ponerle mayor atención. Está presente Alejandra en nuestra clase, les voy a pedir su ayuda. Hay ejercicios pendientes, ¿no? No estoy diciendo Alejandra tiene que resolver por cuenta de los compañeros, no. Hay que trabajar. Que Alejandra nos va a apoyar en lo que corresponda, claro que sí, ¿no? En el ejercicio 2, por ejemplo, aquí se está pidiendo un estado de flujo de efectivo y evaluar lo que hicimos en el anterior caso. Me gustaría, por favor, que practiquemos. Eso es lo importante. Hay que practicar porque de lo contrario no lo vamos a entender. Cualquier momento se corta esto, compañeros, y si hay alguna participación más de alguno de ustedes, ya les dejo con la palabra. O de lo contrario, nos estaríamos despidiendo hasta la siguiente semana. Adelante, por favor.